las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, comenzamos esta noche el repaso de la clase última que dimos sobre los dos pactos con el cuestionario de preguntas que enviamos por internet. Laurita va a ser mi ayudante como todas las noches de los viernes y me va a ir diciendo los nombres de los alumnos que van a ir apareciendo ahí. Dime, ¿quién es ese primero? Edward. ¿Es Edward? ¿Y este? Laura. ¿Y esta otra? ¿O este otro? Johnny. Johnny. Esos son los alumnos menores. Vamos a los mayores a ver. ¿Cuál es este? Patri. ¿Y este? Alejandro. ¿Y aquí? Patricia. Oh. No se puede. ¿Y este? Rosario. ¿Y este? ¿Cómo es? Es que ya está tan cambiado. Joseph. ¿Y esta es? ¿No te acuerdas? Esta la vamos a ver ahora ya en tele. Maribel. Maribel. Y este es Waltercito. Bueno. Estos fueron los correos electrónicos que recibí de respuesta a las preguntas. El primero, o los primeros que respondieron fue la familia Torreosos. Lo pusieron así, los Torreosos. Poderoso. ¿Cómo es? Porque vamos a tener. Jonathan fue el segundo correo. Felicidades, Jonathan. ¿Quién fue después? Laurita, ¿quién fue? Patricia. Oye, este muchacho habla Patricia y Joan. Más tarde, ¿Quién es esa? La que está allí. No se acuerda. Yanelis y Rosario. Yanelis y Rosario. ok. ¿Y aquí? Familia Bravo. La familia Breu, el quinteto. Edward. El quinto. Y papi. Y mami. Quieto. Edward y Laura. Edward y Laura fueron los que enviaron sus preguntas. Edward y Laura. Bueno, vamos a la pregunta primera para Edward, Jonathan y Laura. ¿Se recordarán de la historia? Vamos a la primera pregunta. Dice, ¿cuánto debía Zaqueo al rey? Vamos a ver. ¿10,000 talentos o 10 talentos? Le toca a George. Vamos a ver, George. ¿Cuánto debía? ¿10,000 talentos o 10 talentos? ¿Cómo es, George? 20 talentos. Ok. 10,000 talentos. Ok. Creo que vi tu Bueno, vamos a la primera pregunta de los alumnos mayores. La primera pregunta para ellos, el tema que se titula La obra del Espíritu Santo en la doctrina paulina de la justificación por la fe. El tema de hoy es los dos pactos, que lo vimos en el libro de Hebreos. Esta es una maqueta que vi en internet bonita así de lo que fue el tabernáculo que hizo Moisés en el desierto. Se relaciona con este asunto, este tema del libro de Hebreos. el libro de Según Hebreos 9 y 10, los sacrificios que se ofrecían en el antiguo pacto, en que no podían hacer perfectos a las personas que practicaban ese culto. ¿En qué es que no podían ser perfectos? En su vida personal, en la conciencia o en su vida cristiana. Remy, En la conciencia ¿en la conciencia? y luego la. ¿Está bien así? ¿En la conciencia? Ese es no, pa. En la conciencia. Ese es no, pa. En la conciencia.
¿Qué quiere decir esto? Esa es tupa. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que no podían hacer perfectos. No tenía una fuerza para trabajar en el hombre interior. El hombre interior nada más que iba tras una acción de obras. Sin cambio. Sin cambio interior, no involucraba su conciencia. No involucraba su conciencia. La segunda pregunta, ¿qué no puede hacer la sangre de los toros y de los machos cabríos? Hambríos. ¿Hacer limpios, No son limpios. santificar a alguien o quitar los pecados? ¿Qué no puede hacer? Jenny, ¡Yan! ¿qué no puede hacer? Jenny? Titi. Quitar los pecados. ¿Está bien? ¿Quitar los pecados? Bueno, y yo me pregunto, ¿y la gente no iba a ofrecer estos sacrificios cuando pecaba? Como eso que ahora en Hebreo dice que estos sacrificios que se ofrecían continuamente no podían quitar los pecados. Sin embargo, esto lo que dice el Pentateuco, especialmente el libro de Levítico, es que cuando una persona cometía pecado, debía hacerse el sacrificio. Para que lo ofreciera. Porque eso prefiguraba lo que iba a suceder después. Era figura de lo que Cristo Llegó un iba a momento en hacer. que ya lo hacían por una realidad por No podía aquello quitar los pecados. Quiere decir, Dios aceptaba el sacrificio porque dice Ramiro, y es exacto, que tenía una prefiguración, o sea, aquello prefiguraba el sacrificio de Cristo. Pero la maldad continuaba, no había cambios en el No había corazón y cambios. la maldad continuaba a pesar de los sacrificios. Ya llegó a ser, como dice Anneli, como una rutina, como una religión, los cumplimientos exteriores de una religión. Escuché una vez que también eso, como que, no sé si tendrá, o sea, para mí tiene más valor lo que dijo el Remigio, ¿no? Que era como, yo lo aceptaba porque, o sea, era como algo que representaba el sacrificio de Cristo, pero escuché una vez que decían que también Dios le dio estos mandamientos al pueblo de Israel debido a que iban a haber muchas culturas alrededor de ellos haciendo sus propios rituales y haciendo sus propias formas de adorar a los dioses, o sea, como ese tipo, ¿no? Rituales como eso. Y entonces que Dios se le dio a ellos, o sea, prefería, antes que se contaminaran con esos tipos de ritos, era lo que Dios básicamente les daba, o sea, Dios prefería lo que Él les daba y no que se fueran a contaminar con los demás. ¿Es eso correcto también? ¿Es posible? Bueno, como argumento, realmente como argumento que pudiera tratar de explicar el motivo, uno de los motivos por el que ellos hacían el sacrificio, pudiera ser, aunque bíblicamente la base de verdad de la Biblia es esto que dice Remigio. Claro. O sea, que era el cordero ese que sacrificaba representaba el sacrificio de Jesucristo. Eso es lo que se puede confirmar con la Biblia. Claro. Okay. Vamos a la tercera pregunta, o sea, la segunda pregunta de los menores. Vamos a ver. Dice, ¿qué ordenó el rey hacer con Zaqueo? ¿Venderlo a él, a su mujer, a sus hijos y a todo lo que tenía? ¿O meterlo en la cárcel? ¿Me toca? Edward. Yo Eva. sabía que yo iba después. ¿Tú sabías? Vamos a ver, ¿qué fue lo que ordenó el rey hacer con Zaqueo? Venderlo a él y a su mujer. Y a su mujer. A sus hijos y todo lo que tenía. Y todo lo que tenía. Eso fue lo que ordenó. Recuerden que la importancia de esa historia de Cristo es que hubo uno que no perdonó, después que a él lo perdonaron y eso estaba muy mal. Recuerden eso. Eso estaba muy mal. Sí, eso estaba muy mal. Vamos a la otra pregunta. ¿Por qué queda abrogado el mandamiento anterior, el del antiguo pacto? A causa de su debilidad e ineficacia. Porque no resultó efectivo, porque no podía quitar los pecados. Por esto es lo que dice el libro de Hebreos, que el mandamiento anterior quedó abrogado por una de estas causas. Vamos a ver. Aclis. ¿No está ahí? No. ¿Quién puede responder por aquí? Vamos a ver.
A causa de su debilidad e ineficacia. Patricia, ¿no lo puede responder? Sí. Oracles. A causa de su debilidad Ineficaz. ineficaz. ¿Está bien? Ajá. Ineficacia, Patricia, quiere decir que no era eficaz. O sea, que no era efectivo, que no... It was insufficient. No, Ajá. no cumplía los objetivos. Ok, correcto. La otra pregunta de Edward, Jonathan y Laura. Vamos a ver. Yo sé ¿Qué hizo el rey con Saqueo? ¿Lo perdonó Se perdonó. o lo vendió? ¿Qué cosa fue lo que hizo? Vamos a ver. ¿A quién le toca? Yo sí es quien viene después, Laura. A Laura. Le toca a Laura. Yo Vamos no a ver. sabía. A ver, Laura. A ver, Laura, ¿lo perdonó o lo vendió? Lo vendió. ¿Lo vendió? Deja. ¿No estudiaste bien? Lo perdonó. Qué linda, mi. ¿A quién lo vendió? Y ahí- Esa fue la Laurita que más le... Perdonó. Perdonó. Mira, Es que Laura. en la casa, en todos lados, siempre decía lo perdonó, y ahora aquí parece que bueno, no Ella lo primero que dijo fue lo perdonó. Oíste, mira, lo perdonó. El rey, cuando él no podía pagar la deuda, ¿te acuerdas? Mira, ¿te recuerdas de la historia, ahorita? Pone ¿Te la recuerdas de la historia historia. que el hombre se arrodilló llorando así delante del rey y el rey le quitó la soga que tenía en la mano y le dijo que lo perdonaba? ¿Te recuerdas? Entonces lo perdonó. Usted lo perdonó. Sí, lo perdonó. Ok, lo perdonó. Vamos entonces a la otra pregunta que dice, elige las palabras que faltan de Hebreos 8:13. Alejandro, vamos a ver Alejandro. ¿Está ahí? ¿Sí está ahí? Alejandro. Bueno, dice, mira Alejandro, al decir nuevo pacto, ha dado por arcaico, primitivo, viejo, desusado, antiguo. ¿Cuál? Viejo. Viejo, al primero. Y lo que se da por viejo y se degenera, envejece, empeora, gasta, marchita, Envejece. se envejece, está próximo a Desaparecer. desaparecer, desvanecerse, disiparse, eclipsarse, anudarse, desaparecer. Por eso dice Hebreos 8:13. Hablando del pacto antiguo, o sea, el pacto del Sinaí y del nuevo pacto. O sea, el nuevo pacto, que es el nuevo pacto en Cristo, ha dado por viejo al primero, al del Sinaí. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Pablo habla de, en cuanto a este viejo, y es un texto que me viene ahora a la mente, en Romanos. En Romanos él habla que, con respecto a la ley, cuando habla de los que no están bajo la carne, sino bajo el espíritu, él dice, para que el requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. O sea, porque tiende la idea de viejo o de ineficaz a llevar a la gente a pensar que no tiene un valor, que aún en este nuevo pacto no tiene un valor. Pero Pablo lo presenta como que tiene un nivel no superior. Él dice, para que el requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. O sea, hay un cumplimiento que es aceptable ante Dios en este grado de lucha que él Porque presenta. aquí es particularmente la diferencia la está haciendo no entre la ley o refiriéndose a la ley, sino al pacto. O sea, esto es el pacto. El pacto del Sinaí fue, si cumples con eso, tienes una bendición. Si incumples con esto, tienes una maldición. Ese fue el pacto. Ahora eso ya está viejo. ¿Por qué está viejo? ¿Por qué se hizo ineficaz? Porque el hombre no lo cumple. El hombre no puede cumplir. Ahora, el nuevo pacto no es ese. No estamos hablando de la ley, estamos hablando del pacto. El nuevo pacto es que Cristo murió y que quien tiene fe en Cristo, sus pecados son perdonados, recibe el Espíritu Santo. Por eso dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, y ese andar conforme al Espíritu es lo que queremos de verdad llegar a profundizar aquí en esta última parte del estudio.
que ya el nuevo pacto no se fundamenta en que el hombre sea obediente, porque el hombre no puede ser obediente en la medida que Dios pide que sea obediente, porque Dios no pide una obediencia a medias, Dios no pide una obediencia a esas leyes, lo que tú puedas hacer, no, Dios pide exacto, perfecto, completo, total, el hombre no lo puede hacer, por eso el pacto que no fue efectivo, porque se basaba en la obediencia del hombre. Ahora este nuevo pacto se basa en el sacrificio de Cristo, que Él nos perdona cuando nos arrepentimos y que el Espíritu Santo hace una obra de transformación, de cambios del corazón, que este pacto no lo hacía, para que entonces podamos cumplir con lo que Dios ha ordenado. ¿Ves? Por la obra de Cristo y por la obra del Espíritu Santo, no por nosotros, porque por nosotros no podemos hacer. Es la diferencia entre el que el viejo pacto que ya no funciona, ya es ineficaz. Vamos a qué estaba condicionado, el antiguo pacto. No, ya lo dijimos aquí en la explicación. A la gracia de Dios, a la obediencia humana o a la fidelidad de Israel. Patricia, vamos a ver, Patricia. A la obediencia humana. ¿Está bien? Ok. ¿Ve? Por eso decíamos, ese pacto estaba condicionado a que el hombre obedecía. Y el hombre no puede obedecer. No es posible eso, ni ahora, ni antes, ni después. El hombre no puede obedecer a las cosas que Dios exige como Él las exige. Vamos a ver, otra vez Laura, Edward y Jonathan, vamos a ver. ¿Cuánto le debía Melico a Zaqueo? ¿Se recuerdan? Sí, Que recuerdan. Zaqueo le debía al rey 10.000 talentos. Vamos a ver cuánto es lo que le debía Melico a Zaqueo. Vamos a ver. 100 denarios o 1000 denarios. Johnny, ¿cuánto le debía? 100. 100? 100. Ok, muy bien. Ese hombre Oye, a Johnny le tocaron todo el dinero. Todo el Al dinero. menos sabe los números. Que Dios haga. Vamos a la otra pregunta. ¿A qué? Recuerden la anterior pregunta. El antiguo pacto estaba condicionado a la obediencia del hombre. ¿A qué está subordinado el nuevo pacto? ¿A la gracia de Cristo y a la obra del Espíritu Santo? ¿A la santidad del hombre o al triunfo del cristianismo? Joan, vamos a ver. Creo que es a la gracia de Cristo. A la gracia de Cristo y a la obra del Espíritu Santo. ¿Está bien? Sí. Ok. Este nuevo pacto que es en Cristo está subordinado a eso. Claro. Ya no depende del hombre. Depende de lo que Cristo ha hecho y de la obra que el Espíritu Santo hace en el corazón del hombre. Vamos a la otra pregunta otra vez. Tenemos muchas preguntas hoy para los muchachitos chiquitos. Vamos a ver. ¿Zaqueo mandó a Melico para la cárcel? ¿Sí o no? ¿Le toca? Laura. Mira, Laura. Laura. ¿Zaqueo mandó a Melico para la cárcel? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. Ok. Muy bien, Laura. Muy bien. Pipo, Muy bien, Laura. estamos yendo un poco al revés. ¿Por qué? Yo voy en el medio y ahora la Sí, pero había preguntitas que eran para ella. Tenía que ponerla primero. Se va fijando. Él lleva 50 años. Pero de caballo. A mí también me gusta ir en el medio. ¿Te gusta ir en el medio, sí? Vamos a ver entonces la otra pregunta. Dice, las palabras de la parte final de 2 de Corintios 3:6. Esto está conectado a internet, ¿verdad? Las palabras de la parte final de 2 de Corintios 3:6 aparecen aquí desordenadas. Escríbelas en orden. Le toca a Yanelis. Vamos a Yanelis, a ver si esto está aquí en internet. Pero esto está aquí en internet. Uy, aquí lo otro aquí.
Vamos a ver. Dime la primera palabra. Uno que vea bien, porque yo no veo eso. Parece palabra. Mira, a ver, Eduardo. ¿Ves lo mismo? Yo te lo leo que yo veo. No, pero que yo no veo aquí. No, Aquí es está. la Yo te primera. digo las palabras Aquí. como están. ¿Cuál es la primera que tiene? Que Yaneli vaya diciendo las palabras y tú la vas y ya va. Permiso. Yo sé las palabras como están Ahora ahora sí. mismo. Yo veo bien a esta distancia. Tal vez tú también. Dale para atrás a eso ahí. Vuelve. No cierra internet. Buscar una fecha de atrás. Ahí está. Tú le vas diciendo las palabras y yo la voy marcando a ver si se son las dos. La primera palabra. No. De. Espérate, despacito. No, es porque no hizo fue Rosario sola. No de la letra. Sino del espíritu. Porque la letra mata. Espérate, que esto todavía no lo dije. Letra mata. Mata. Pero el espíritu David. Bueno, está como va, ¿eh? Ok. ¿De qué está hablando Pablo ahí? Con esta frase. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. ¿De qué está hablando ahí? De la ley. No. ¿No? La letra, ¿no? ¿De qué está hablando él? La letra es en los 10 mandamientos. Sí, pero él está hablando de algo. Esa frase él la De dice. alguien. No, él está hablando de algo. Esa frase él la dice porque él está hablando algo. Él está diciendo que ahora, creo que está hablando de él y de Bernabé o de él y de Timoteo y así, o la gente que habla con él. Que ahora ellos son ministros de un nuevo pacto. Estamos hablando de los dos pactos. Que ahora ellos son ministros de un nuevo pacto. Y dice esto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. O sea, se está refiriendo al antiguo pacto que se fundamentaba en la letra, se fundamentaba en lo que estaba escrito, no en la conciencia del hombre. Ahora, el nuevo pacto es, porque lo dice, que nosotros comenzamos con el texto de Jeremías, ¿se recuerdan? Haré un nuevo pacto con la casa de Israel, ya le voy a escribir las leyes en sus corazones y en sus mentes. ¿Ves? Porque es una obra espiritual. Antes era por lo que leían los levitas, por lo que enseñaban los levitas y la gente hacía caso a eso que enseñaban los levitas, pero ahora es por una obra del Espíritu Santo en el corazón de la gente. Aleluya. ¿Cómo fueron incluidos los gentiles en el nuevo pacto? Activamente, con desagrado o de manera preferencial. ¿Quién es todo? Rosario. Rosario, vamos a ver. Me puse como tener aquí. Él se dio cuenta. Ya se dio cuenta. Sí, sí. Es el green. ¿Qué es lo cómico? De manera preferencial. Rosado, como a ella le gusta la El rosa, porque De manera preferencial. Bueno, y esto es interesante.
Esto es interesante porque estudiamos para esto la parábola de Cristo con relación a los labradores malvados. ¿Qué Él les dijo? El reino le es quitado a ustedes y se le dará a una nación que dé los frutos de él. O sea, como una preferencia. En otro lugar expliqué esto y no lo quisieron aceptar así. Pero es la realidad de que la promesa, porque cuando nosotros vamos a Jeremías, la profecía dice que el nuevo pacto, ¿con quién lo va a hacer Dios? Con ese nuevo pacto de escribir la letra, de escribir la ley en el corazón y en la mente, ¿con quién dice que lo va a hacer? Con Israel. Con Israel y con la casa de Jacob. Ajá. Lo dice Jeremías así. Entonces, vino el mediador del nuevo pacto a establecer ese pacto espiritual. ¿A quién vino? A la casa de Israel. ¿Qué hicieron ellos con ese mediador? Lo desecharon. ¿Ve? Lo desecharon y no quisieron aceptar ese pacto. Entonces, como que no quisieron aceptar ese pacto, Dios los endureció y de manera preferencial. Entonces eligió a los gentiles. Hay otra parábola que ejemplifica esto. Cuando el rey le hizo bodas a su hijo. ¿Qué pasó? A ver, ¿quién me puede decir lo que es esa parábola? Que lo convida, no fueron, uno le mandó a decir, ay, mi hijo se va a casar, no sé, o me voy a casar. Invitó otro, a no sé qué. los que conocí. Entonces, le dijo a uno, sala y recoge a todos, los enfermos, cojos, Al que te encuentras en la casa. mendigos y tráelos. Porque los invitados no eran niños. No, Ahora, ahí ese es otro ejemplo. Los invitados son los judíos, los israelitas. Eran los que estaban convidados a eso. Eran los que estaban ya Puesto en la lista. puestos en la lista de quienes iban a recibir el nuevo pacto. Pero ellos no lo quisieron pero hacer. parece que los judíos lo que pensaban era que el Mesías que iba a venir no era como para restaurarlo espiritualmente, sino como un rey, como alguien... No, Exactamente. Los judíos lo que se Eso. llenaron fue de arrogancia, porque como Dios los escogió a ellos y Dios estaba nada más que en Israel. Todas las demás naciones estaban al margen de esa bendición. Entonces fue fácil para ellos llenarse de orgullo. Sí, pero el rechazo de Cristo tuvo diferentes facetas. Una fue esa, que ellos los que estaban bajo un imperio déspota que los tenía oprimidos y el Mesías que estaban esperando era un libertador. No uno que venía, que le dieran golpe y que lo matara, que lo crucificara y que no le hiciera nada por la nación. Y lo otro es que este Mesías dijo que era Dios. Entonces eso sí fue la razón principal por lo que ellos lo rechazaron, porque él decía que no era un hombre, que él era el de Abraham, que bueno, quisieron apedrear para ese por eso. Entonces, hicieron ese rechazo y entonces Dios pues escogió a los gentiles. Vamos a otra pregunta de los muchachos menores, a ver. Y ahora lleva el huevo. De nuevo. ¿Y ahora está Johnny? Ahí. ¿Qué hizo entonces el rey con Zaqueo? Esta es mía. Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. O lo soltó. ¿Qué hizo? Edward. Yo no sabía. ¿Qué hizo Edward? Le entregó a los verdugos hasta que pagara todito lo que debía. Mira, Edward, fíjate en eso. Después de haberlo perdonado, fíjate, lo había perdonado y después lo metió en la cárcel hasta que pagara la última centavo. ¿Por qué fue? Porque cuando alguien hace el mal y Dios lo perdona, pero esa persona que fue perdonado no perdona a otros, pues Dios hace lo mismo. Muy bien, correcto. Está muy bien esa respuesta. Ese era el sentido importante de esa palabra. Ok, Edward. ¿Por qué no pusiste ese ritmo de... Muy bien, Edward. ¿Por qué no pusiste ¿No porque a ese ustedes les dio miedo? Déjalo. Dieron Y completo. a la vez también ¿A ustedes les dio miedo? es que lo habías puesto en volumen demasiado alto, por eso es que nos asustó. ¿Cómo hace
sido el fracaso de los gentiles? Y esto es importante. Esto es importante porque al final hay una pregunta que quiera ver la respuesta que puso cada cual. ¿Cómo ha sido el fracaso de los gentiles en el nuevo pacto con relación al fracaso de Israel en el antiguo pacto? ¿Más escandaloso o menos escandaloso? Creo que es más. Maite, Papi, aquí hay un club. ¿qué dice? Que es el blanco. ¿Y el blanco? Ah, Ah, yo pensé que había dicho que es el flaco. ¿más escandaloso, Edward? Creo. Muy bien, Edward. Edward. Good job. Lo tenía. Esto es importante tener en cuenta eso. Dios le da una preferencia al mundo gentil. Dios le da una preferencia al mundo gentil porque el mundo judío rechazaron el pacto y ese nuevo pacto Dios se lo entrega a los gentiles. Pero el fracaso de los gentiles es más escandaloso que el fracaso de los judíos. En ese, con todo el nuevo pacto. Completa con las palabras que faltan. Eso que vemos aquí es el Papa Francisco con la curia romana. Vamos a ver qué dice este texto. Eduardo, detrás de estos trajes y este salón, eso, silencio, Edward. Pero no. Edward. No, we printed. detrás de estos trajes y este salón, este es un salón del Vaticano, hay una historia Tenebrosa. tenebrosa de Mentiras. atropellos y Crímenes. crímenes. Escandaloso. Detrás de esa aparente bondad que se ve ahí, hay una historia de 1000 y tantos años de crímenes, de quemar gente viva en las hogueras por parte de estos que fueron los escogidos para el nuevo pacto. Vamos a la segunda parte. Remigio. El colmo inaudito de ponerlos de... Jesús. Espera. La De pregunta es, rodillas. de rodillas ante Imágenes. de Cristo, de la Virgen María y de los santos. Cristo. No solamente es una historia de crímenes, de atropellos, de barbaridades políticas, religiosas, sino también espirituales, porque han hecho que actualmente más de 1.100 millones de personas estén adorando a la Virgen, a los crucifijos, a la idolatría que ha sido peor esta idolatría que la de Israel en el tiempo de sus pecados. Vamos a la otra pregunta, vamos a ver aquí qué no debemos olvidar nunca. El perdón que Dios nos da o a nuestros amigos. Vamos a ver. Edward. Yo sabía, por eso te dije él. Porque estaba a punto de decir el perdón que Dios nos da. El perdón, no debemos olvidar nunca el perdón que Dios nos da. Como hizo el hombre que se olvidó que el rey lo había perdonado y después no quiso perdonar. Vamos a la otra. Alguien puede poner la canción de eso. ¿Te gustó la canción? ¿Por qué no pusiste No la puse canción? la canción hoy. Ay, ¿por qué no la pusiste? Vamos a tenerlo en cuenta para la próxima. Según el pastor adventista Louis Dixon, ¿qué certidumbre necesitaba la iglesia de su tiempo? La certidumbre de estar en la verdad, la certidumbre de Pentecostés o la certidumbre de la Biblia. Jenny. Jenny. Es Jenny. La certidumbre de Pentecostés. ¿Está bien? Sí. Ok. Según el pastor David Wilkerson, con relación al avivamiento del Espíritu Santo, que dice haber escuchado por 50 años. ¿Tuviste esa clase, John? Sí. ¿La viste la clase? No pude. ¿No pudiste? No sé, no sabía. ¿No? Yo iba a decir adivinamos, pero no pudimos escucharla. ¿Esperanzas, expectativas o solo retórica? Yo digo que de todo.
Acli, ¿quién responde por aquí? A ver. Rosario. Dale, Rosy, contesta. No, eso es La 11. los La 12. La 12, la 12. La 12. Acli. Solo rector. ¿Está bien? ¿Qué debemos dar si alguno nos ofende? A ver. Vamos a ver. ¿Qué debemos dar si alguno nos ofende? ¿Perdón o venganza? Johnny. Johnny. A ver, Johnny. ¿Qué debemos dar si alguno nos ofende? Empieza con la P y O termina con la venganza, ¿qué tú das? Perdón o venganza. ¿Tú perdonas a los demás cuando alguien te ofende? Tú dices, I'm sorry. Perdóname, tú dices sí. Ok, dilo, ¿qué tú das? ¿Perdón? Perdón. Good job. Ok. Pone el volumen alto. Please, pone el volumen alto. Vamos a la pregunta final. Voy a empezar por aquí. Con la respuesta a esta. Pregunta de interpretación. ¿Por qué han fracasado los católicos, los ortodoxos y los protestantes con todo y el nuevo pacto? Esos son los tres grupos principales entre los que se divide el cristianismo. Católicos, ortodoxos y protestantes. Todos han fracasado. Pudimos ver en la clase que todos han fracasado con todo y el nuevo pacto. Porque han llevado el cristianismo a un error, a una aberración. Ahora, ¿por qué, René? ¿Qué te pusiste ahí? Bueno, yo creo que el fracaso no es total porque el Evangelio ha llegado a nosotros. Yo creo que sí ha habido una mala enseñanza, pero que a pesar de toda esta historia del catolicismo, esta historia de la idolatría, el Evangelio ha llegado con su pureza, porque siempre se ha mantenido gente que ha dado un testimonio que ha hecho la diferencia. Aunque realmente lo que más ha tenido fuerza popular en la incredulidad ha sido precisamente este mal ejemplo de los protestantes y de los ortodoxos. Pero bueno, ¿tú crees que 1.100 millones de católicos que hay están bien? Yo creo que no. Yo no lo mido por los 1.100. Yo no lo mido por los 1.100. O sea, yo sé que esos 1.100 están equivocados. Pero hay muchos otros que no han estado No, equivocados. es la inmensa mayoría. Si tú vas a ver los 1.100 Bueno, millones sí, de cristianos en el mundo, 1.100 millones de católicos, ortodoxos no son tantos, pero suman unos cuantos millones. Los protestantes también suman unos cuantos millones. Ahora, cuando tú vas a ver qué están haciendo esa gente con el nuevo pacto y con lo que Cristo vino a enseñar, ¿tú no ves unos mismos fracasos en los creyentes? En esos creyentes, el hecho de que el Evangelio ha llegado puro a nosotros es por la palabra escrita. Permiso. Pero si nosotros no dependemos de la palabra escrita y dependemos de lo que ellos están enseñando, estuviéramos fracasados también. O sea que quien encuentra la verdad es quien se agarra de la palabra y cree en la palabra. Pero todos los millones de ortodoxos, protestantes y católicos que hay, están mal. En cuanto al nuevo pacto, en cuanto a lo que Cristo enseñó, al punto de cometer crímenes y hacer cosas terribles. Entonces, yo veo que en el ámbito de esos religiosos, de esos miles de millones de cristianos que hay, un fracaso total que el mundo rechaza. ¿Ves? Porque ya el cristianismo, el mundo que no es cristiano, lo rechaza por eso. No ven eso en Jesús, no ven eso la verdad. Porque lo que están haciendo es terrible. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cuándo terminamos? Hemos pasado como 10 segundos aquí. Bien, tú antes eras alumno muy interesado y ahora te veo como que no. Creo que ya se acabaron las preguntas, ¿eh? Vamos a ver, Eduardo, que tú pusiste ahí. Porque para entrar en el nuevo pacto hay que buscar el perdón a través del sacrificio de Cristo que nos acerca al Padre, quien envía el Espíritu Santo a que nos haga sentir, entre paréntesis, escribir su ley en nuestros corazones.
en una medida u otra, todos se han saltado algunos de estos pasos. Ajá, ¿qué te pusiste? Bueno, yo lo que pienso, yo no puse nada, Rosario fue la que escribió algo que ella entendió. Ah, Pero yo lo que entiendo es que con todo lo que Cristo vino a enseñarnos, nos hemos corrompido, hemos hecho cosas feas, hacemos cosas malas. no, pero que yo no estoy centrándome en nosotros. Nosotros somos Nosotros los seres humanos, nosotros los gentiles, que fue quien vino el mensaje. somos una molécula. Somos una Porque molécula. nosotros somos el cristianismo o las personas que han aceptado a Cristo con el nuevo pacto. Tal vez muchos, porque como dice la palabra, que muchos los entregarían a cárceles pensando que con eso agradaban a Dios y lo que estaban haciendo. Yo pienso que ha existido también una gran confusión y nos hemos ido corrompiendo. Ajá. No hemos... A ver, ¿qué otra qué fue lo que Rosario puso? ¿Qué puso Rosario? ¿Qué pusiste tú en esa pregunta? Por la tecnología. ¿Por la tecnología? ¿Sí? Eso fue, se ha corrompido con el cristianismo por la tecnología. Y en esta época, ¿no? Sí, en esta época en la que ella Jenny. está viviendo. Sí, ¿Qué te pusiste? los domingos te lo voy ahí. Ah, está ahí. Dice, por pretender hacer la obra que le corresponde al Espíritu Santo. Ella puso. Más o menos yo digo, enfocado en lo que estamos estudiando, yo participo de esas dos ideas, o sea, de esa idea que tiene Eduardo y que tiene Jenny. Yo creo que esta gente se apartaron de las condiciones del pacto. Sí, sí. Las condiciones del pacto era que el Espíritu Santo iba a escribir la ley de Dios, lo que Dios quiere en el corazón y en la mente. Y ellos se apartaron de eso. Y comenzaron a Gracias al escribir. sacrificio de Cristo. ¿Eh? Y gracias al sacrificio Y de gracias Cristo al fue que sacrificio de- permitió eso. Ajá. Basado en el sacrificio de Cristo y la humillación del hombre buscando el perdón de los pecados y dejando que el Espíritu Santo transforme su corazón, esas eran las condiciones del nuevo pacto. Ahora ellos se apartaron de eso. Todos estos religiosos se han apartado de eso, de esa base del pacto. Y entonces pues han hecho su religión sin Dios. Y no solamente sin Dios, sino enemigos de Dios. Al punto del desastre que hay en el cristianismo total. Una cosa terrible. El cristianismo hoy es un antro de perdición en todos los órdenes, cuando debía ser la luz del mundo. La luz del mundo, la sal de la tierra. Ahora, yo quiero hacer este énfasis, ¿por qué? Porque fracasamos como personas igual si no nos sometemos a las condiciones del pacto. Por eso quise poner a Wilkerson. No es retórica, es que el Espíritu obre, porque podemos tener buenas retóricas, buenas explicaciones, pero si no nos ponemos al alcance de que el Espíritu transforme nuestra vida y transforme nuestra alma y trate con nosotros diariamente, fracasamos de igual manera porque violamos las condiciones del pacto. Las condiciones del pacto, recuerden, son nuestra humillación, nuestro reconocimiento de ser pecadores y que no podemos guardar la ley. Cada vez que yo oigo a los cristianos diciendo, guarda los mandamientos, haz las cosas, digo, no lo pueden hacer. No se dan cuenta que no lo pueden hacer. No lo pueden hacer en la medida en que Dios lo exige. Se vuelve retórica, porque no lo pueden hacer. Arrepiéntete. Lo que tienes que hacer es pedirle perdón a Jesucristo por tus pecados y Él te perdona y entonces deja que el Espíritu entre en tu vida, que transforme tu ser y entonces tú vas a ser parte del pacto. Pero mientras estés diciendo que tú vas a guardar y que tú vas a hacer, vas camino al fracaso, porque no lo puedes hacer. Porque tienes que esforzarte, que tienes que prepararte. Y que tienes que prepararte, que tienes que esforzarte, que te... Estás mal, estás desviándote del pacto, el pacto no se basa en eso. El pacto inicia con una obra que hace el Espíritu Santo motivando tu acción. Pero es por el Espíritu. Sí, por el Espíritu. Si no es el Espíritu... No es, la religión es, o sea, yo creo que el fracaso de estos movimientos consistió en el protagonismo humano, en el querer ser protagonista. Porque realmente hay cosas que fascinan de la religión que sí pueden llevarse a cabo por medio de esfuerzos humanos, pero realmente sin un cambio de interior van a ser esfuerzos que va a durar un tiempo. ¿Ves? Va a llegar una situación en la que tú vas a tener que
que ejercer la fe, la confianza, esa fe que descansa en la providencia de Dios, en la obra de Dios, para poder obrar. ¿Te das cuenta? Entonces, la religión es fácil imitar las cosas. La primera religión que surgió fue la de Ananías y Zafira, de querer imitar lo que el Espíritu Santo había hecho. Era fácil vender una propiedad. Eso era una acción que no tenía... Eso, pero fue motivada por el Espíritu Santo, la que hicieron. Lo que hizo Bernabé, que vendió su propiedad, que fue uno de los primeros que apareció. Eso fue una obra que motivó al Espíritu Santo, porque había una iglesia que se había crecido y eran 3.000 personas en un momento y había que mantenerla y cuidarla, porque todas estaban ahí alrededor de los apóstoles, que eran los que tenían la inspiración. Pero surgió un hombre que quiso hacer esa obra que provocó el Espíritu Santo, que fue fácil hacerla, vender una propiedad, pero no la dio completa. O sea, la cuestión de la religión es que no se trata de iniciarla tú, sino lo primero que uno tiene que hacer es decir, yo soy un pecador y eso es por obra del Espíritu Santo, porque el hombre ama su pecado. Entonces, es predicar el Evangelio, que esa persona entonces al escuchar el Evangelio lo escuche como de parte de Dios para él, y entonces esa es la obra del Espíritu Santo, que inicia precisamente con esa obra que hace el Señor, que él es consciente de eso. Pero estas religiones empezaron a querer coger el control, el protagonismo, el agrupar gente, y entonces ahí hay fracaso. Evidentemente hay fracaso porque te desenfoca de lo que Dios dejó, que es la locura de la predicación, para que las personas se conviertan. Nosotros tenemos terminar, ya estamos casi que finalizando el tema este de la obra del Espíritu Santo, y quisiera que quedara bien, y especialmente los muchachos, nuestros nietos, que quedara claro la necesidad. Sin eso no es posible. La necesidad de que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Si no es así, estamos fuera del pacto. El nuevo pacto se basa en la obra del Espíritu, en el corazón y en la conciencia, mediante la comunicación. Porque el Espíritu Santo no es una idea, el Espíritu Santo no es un principio, no es un ideal, el Espíritu Santo es un ser, es una persona que participa, es Dios mismo, que participa con nosotros, que se muestra en nuestros corazones, que se muestra en nuestra conciencia, que nos recrimina y nos regaña cuando hacemos algo malo, pero que si hacemos así y ponemos la religión y toda esta vida de cosas de primero, y entonces no oímos lo que el Espíritu nos está diciendo, que estamos haciendo cosas malas, pero le buscamos siempre una vuelta y una justificación para no ser reprendidos por ese Espíritu, entonces vamos al fracaso. Porque la obra del nuevo pacto la hace el Espíritu, en el corazón y en la conciencia. Es una cosa importante que yo quisiera que quedara bien clara en los muchachos para que puedan tener éxito y vida espiritual y salvación al fin y al cabo. Entonces, que él reciba la orden de deseo. Vamos a pedirle a Meitecita que tenga la oración final. Gracias, Padre. Te pido, Dios mío, que estas cosas que estamos estudiando queden en nuestro corazón y en nuestra mente, no solo para ahora, sino para toda la vida, hasta el día en que tú vengas. Te pido que tú nos ilumines, que tú nos llenes de sabiduría, que tú nos cuides y nos libres de la corrupción y del mal. Ayúdanos a siempre perseguir hacer lo bueno para ti, con un corazón sumiso y entregado a ti. Recibe tú la gloria porque solo tú lo mereces. Permítenos, Dios mío, descansar en paz y que mañana podamos recibir un día bendecido donde podamos leer tu palabra y disfrutar de las bendiciones que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.